Después de mi ingreso, después de mi salida de investigaciones, ingresé a trabajar al Banco Sudamericano en un giro de 360 grados en el trabajo. Un trabajo, obviamente, en un banco con horario. En el Banco Sudamericano era un banco bastante elitista, en un lugar como era Comercio Exterior, donde el grupo que trabajaba y los jóvenes que trabajaban pertenecían a familias pudientes, con apellidos antiguos, los Edwards, los Lyon, Aguirrebeña, Barceló, Schaufhauser, Hurtado, o sea, por algunos, pero la mayoría venían de familias de ese toque. Y yo era un tira que todavía hablaba como tira, todavía con mi lenguaje, con mi coa de tira. Algunos no me entendían y obviamente que me pusieron el tira para allá, el tira para acá. Y ahí estuve, éramos Comercio Exterior, ocupaba el tercer piso del edificio. Éramos alrededor de 60 personas, muchísimas personas, y solamente veíamos Comercio Exterior. El edificio estaba en Morandé con Agustina, que aún está el edificio, pero ahora hay otra cosa. Ahí está el Banco Sudamericano. Estuvo por muchísimos años. Fue como el primer banco privado. Cuando llegué, el dueño era Eliodoro Mateosa, padre de Eliodoro Mate Larraín, el actual, por decir, dueño de la papelera y de tipo con mucho dinero y ricos por generaciones, los Mate Larraín. Y este caballero era como los patrones antiguos, como los dueños. Trataba bien a sus empleados, cada 15, 20, 10, 15, 20, 30 años, le hacía regalos a los empleados mediaqueros. Era un buen banco, un banco antiguo, como eran más o menos la mayoría de las empresas antiguas, que no eran negreros. Había un hecho notable en aquellos años, que no se ha vuelto a repetir jamás, que había una planta de servicios menores que le llamaban, que eran los que hacían el aseo, ¿ya? Que la gran mayoría, muchos de ellos, eran alcohólicos. Incluso en las tardes andaban todos medio curados, haciendo el aseo, haciendo todo. El banco los tomaba y le hacía rehabilitación y los mandaba a hacer rehabilitación. Algunos salían rehabilitados, después volvían, a veces 2 veces, 3 veces. O sea, eran empleados del banco, no eran empresas externas en ese tiempo. Era algo que mostraba, digamos, que realmente el empleado, había un respeto hacia el empleado. Todos los gerentes eran empleados de carrera, desde el gerente general para abajo. Todos habían sido funcionarios menores del banco, que fueron subiendo y siguiendo y seguir siendo amigos de algunos tipos que se quedaron como cajeros, pero que habían empezado juntos, el otro llegó a gerente, el otro era cajero. Eso se daba en la banca de aquellos años. No había una separación. Sí había una separación, digamos, de clase, por decir, donde yo estaba, junto con el resto, que no eran de esos apellidos tan rimbombantes. Tuve la suerte de caer bien, me hice amigo, muy amigo de varios de aquellos que invitaban a sus casas y bueno, y a todo esto, el año 70, ¿no es cierto?, asumió Salvador Allende y el banco fue intervenido por el gobierno de Allende. Y ahí se fueron muchos de toda esta gente de apellidos notables, se arrancaron. Mucha gente se arrancó después que llegó. Algunos se quedaron y empezaron a llegar muchos compañeros. ¿Se arrancaron dónde? ¿Del país? No, algunos se fueron a otros bancos a trabajar con el papá, con la mamá, con el abuelo, con el tío. Tenían familia.
otros se fueron, bueno, quedaron algunos y empezaron a llegar los compañeros. De ser manejada por el presidente del banco, como ya dije, era Heredoro Mate Osa, y llegó de presidente del banco Jacobo Rosenblum, un comunista, semiempresario, tenía una empresa, y una serie de directores radicales, socialistas, que obviamente no tenían la más remota idea que era un banco, o cómo se manejaba un banco, y tampoco ninguna relación con el mundo exterior de los bancos. La idea, ¿no es cierto?, después se supo, la idea era quebrar el banco. Esa era la idea primigenia de los artífices económicos de la unidad local. ¿Y cómo lo quebraba? Por supuesto que comercio exterior, que era como el nervio del banco, no pudo operar porque no habían importaciones ni exportaciones a nivel privado. Se rompieron. Así que estuvimos 2 o 3 años prácticamente sin hacer nada. El banco solamente hacía funcionar las cajas, pero las otras reparticiones del banco quedaron estancadas. Nos pagaban mucha plata porque había mucha plata en ese tiempo. El gobierno pagaba, siempre habían bonos de diferentes cosas. Bono por la revolución, bono por cualquier cosa. Así que teníamos muchísimo dinero y pasaron los bancos, no quebraron, porque el Estado los mantuvo. El Estado mantuvo, así como mantuvo Yarur, todas esas empresas intervenidas que quebraron, SIC, Montero, Ferretería Montero, todas las que fueron intervenidas, obviamente que quebraron, no tenían que hacer. Así pasaron sin hacer nada, hubo algunas huelgas, la huelga larga del año 72, que duró como 2 meses, ahí fue otro. Pero eso son cosas del nivel político que está en la historia. Pero el banco, no funcionó el banco, ganábamos dinero. En ese tiempo, los bancos que estaban intervenidos y toda su gente, a nadie le echaron, y por razones políticas, la OPE no echó a nadie, digamos. Y les da, por supuesto que los boliches del centro, todos los restaurantes pasaban llenos. Che Sanrí, Luz Septiembre, donde íbamos a jugar naipe, dominó, todo el día, si teníamos plata. Y yo creo que nunca habré comido y tomado tanto como en aquellos años. Y de repente se produce el golpe militar, año 73, por todo Musavir, y el banco intervienen los militares del banco, lo ponen en venta, porque ya el antiguo dueño no quiso, estaba en Colombia, no quiso volver, y lo compran la Asociación de Molineros de Chile. Y comienza otra historia ya, es la historia del banco siendo administrado por particulares. Esto es año 74, 75, el banco seguía funcionando más o menos igual. Desaparece el sindicato era muy fuerte, era el sindicato más antiguo de la banca que había, desaparece. Los que al 73, casi todos los dirigentes de sindicales eran de izquierda, y obviamente que fueron destituidos, algunos no aparecieron más, no porque hayan desaparecido, sino que no volvieron al banco. Y empezó el tema de, nuevamente el banco empezó a tomar, ya estos molineros se encargaron de traer gente capacitada y volvió a tomar control nuevamente el banco del comercio exterior, de importaciones. Empezaron los particulares en Chile a importar o a exportar, hecho que tenían paralizado durante el tiempo de la OPE, por razones
que todo el mundo conoce. Pararon y empieza nuevamente a funcionar el banco. Y por ahí, por el 78, ya 76, empiezan a aparecer los que le llamaban Chicago Boys, que eran de las universidades, que pasan a ocupar el puesto que tenían antes todos estos gerentes, subgerentes o jefes, que habían sido funcionarios menores y que por carrera llegaron. Salen todos estos funcionarios viejos e ingresan una serie de cabros con ideas de... Y el banco empieza, digamos, a meterse ya en la práctica de un banco abierto. Desaparece esa garantía que tenían los empleados inferiores, ya el banco se hace más competitivo, y en todos los... Y año 78 hay elecciones por mandato del gobierno, del Ministerio del Trabajo, se hacen elecciones populares con votación directa, por primera vez durante toda la dictadura. Y por esas cosas del destino, fui elegido presidente del sindicato, año 78, a 5 años del golpe, y me encontré de sorpresa con algo que nunca había hecho, nunca fui dirigente político ni nada de eso. Pero dije, tengo algo que hacer acá. Si me nombraron, mi primera intervención, algunos recordarán, lo único que dije, ustedes no me conocen, bla, 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 lo único que les puedo decir, que no tengo precio. A mí nadie me compra. Y fue así. Me llegaban tentaciones por ahí más o menos y ahí negociamos. Además de formar sindicatos, se hicieron las negociaciones negociaciones que antiguamente eran entre el sindicato y algún representante del banco. Y aquí fue entre abogados e ingenieros comerciales. Ahí ha cambiado los paradigmas sindicales. Ya nosotros los sindicalistas damos las directrices generales, pero la discusión corría por cuenta de los especialistas, ya sea de los abogados o de los ingenieros comerciales, que se hagan cuenta, ya, esto le cuesta al banco tanto. Sí, pero yo te estoy trabajando por este otro lado. Ese era el término. ¿Ya? La huelga y los gritos ya no corría. No corría la huelga, porque no tenían fuerza. Ganaba el más mejor, ¿no es cierto? Como diría alguien. Y fue una negociación durísima. Éramos 3. Solamente los sindicatos podían estar formados por 3, máximo 3 personas. Con una cantidad de más de 1000 empleados en todo Chile. Fue una negociación... y yo diría que ganamos. Teníamos un gran asesor. Ganamos. Obtuvimos que el tiempo nos dio la razón. Obtuvimos una muy buena negociación, pese a los tiempos. No claudiqué en ningún momento. Me ofrecían algunas cosas de repente solapadamente. Y aquellos que me nombraron, aquellos que me dijeron, tú podrías ser dirigente. Parece que se dieron cuenta de que no. Hay gente que todavía no se vende en este mundo. Hasta el momento. Claro que ahora nadie me compra, sí, pero ahora no me compra nadie. Eso es la historia de los bancos. Ahora, también se me pide un poco que hable... a todo esto yo era partidario del gobierno de la Unidad Popular. No era un adversario. Yo estaba con Allende desde el 64, que lo seguía en diferentes... Me gustaba Allende. Como dicen por ahí, uno es allendista, no es izquierdista. Yo soy allendista. ¿Qué te gustaba de él? Su perseverancia. Una persona que estuvo tanto tiempo perseverando. Puede que haber tenido sido un narcisista ahora con el tiempo, que quería ser presidente, así como este otro, así como el de ahora, que luchan porque quieren ser presidente. Pero me gustaba su discurso,
lo vi varias veces, me gustaba. Eran, en esos tiempos en la política había gente muy valiosa, izquierda, derecha, o sea, los congresos no estaban llenos de compadres, o sea, los que tenían su peso en oro, derecha, izquierda, y Allende fue senador, presidente del Senado, diputado, médico, un tipo que estaba metido en la cosa, tenía que ser presidente. Por lo tanto, cuando lo mataron y después siguió, un poco acepté ser dirigente sindical, yo creo, pensando en eso. Pensando, ¿qué hago yo como en un banco que se haya transformado, sobre todo el sudamericano? Ahí empezaron a llegar todo el cuiquerío a hacerse cargo del banco, ¿no? Y hablar con ellos, discutir. La negociación me sirvió mucho. Hay las cosas que no pude, le decía a los otros dos personas, yo hay cosas que no transo. Hay cosas que transo. Y espero que ustedes tampoco. Bueno, hay cosas que no. Y ahí estuve hasta que por ahí en una comida del aniversario del sindicato, por supuesto que me invitaron porque yo era el dirigente más alto que había de la parte de los trabajadores, fui invitado, estaba el gerente general del banco, todos los gerentes y el vicepresidente del banco, Boris Blanco Márquez, que después de eso fue superintendente de banco. Un tipo. Y empezábamos ahí, y el copete, y los whisky, empezaron a desfilar whisky, se nos empezó a calentar el hocico y los ánimos. Y me agarró Boris Blanco. Y empezó a ofenderme, a tirarme cosas, ustedes los comunistas. Y este señor, Boris Blanco Márquez, había sido comunista cuando joven. ¿Por qué? Cuando llegó la Unidad Popular, estaba peligrando. Él era gerente general del banco. Y llegó a una reunión donde estábamos todos los upelientos y sacó un carnet de las juventudes comunistas, Boris Blanco Márquez. Puta, don Boris, don Boris. Y él siguió durante el tiempo europeo como gerente general y siguió como gerente general después del tiempo de los molineros, porque era un hombre que sabía muchísimo. Porque había empezado de abajo. Y él en esa reunión me habló de ustedes los comunistas. Y yo, ya que nos estamos chuteando, ese toque, le digo, don Boris Blanco, que usted llegó con un carnet de las juventudes comunistas a una reunión de la UP, de los trabajadores de la UP en el tiempo de allá. ¿Cómo? Y no, pero me estás... Mentira, no. Usted lo hizo. Tengo testigos. Y ahí se formó una pelea y el fuero se me terminaba en 2 semanas más, y antes que se me terminara el fuero, antes que me echaran, me fui, retiré del banco y después seguí en el banco, otros bancos y todo. Si hay algunos orgullos que tengo, me voy a haber peleado con Boris Blanco Márquez, ese traidor, ese Pinochet de la banca. Después del sudamericano, y antes que me echaran, me llamó alguien del Banco Boston que se había instalado recién en Chile, que necesitaban un experto en comercio exterior, que yo lo era. Yo era apoderado en el banco, me habían nombrado apoderado del Banco Sudamericano, cargo que al otro día de la pelea me lo quitaron. El gerente de comercio exterior me dijo, bueno, ¿tú sabes por qué te llamé? Por supuesto, pues, bueno, ya. Chao. Ya, eso sería todo. No te podemos echar, pero sí te podemos quitar los grados. ¿Ah? Ya, bueno, entré al Banco de Boston, que estaba ubicado en Pedro Valdivia, con 11 de septiembre, se llamaba una calle que había.
que estaba en un edificio precioso, que había sido del dueño de la Casa García, un edificio precioso, que era una casa transformada en oficina. Y ahí se instaló el Boston, como el banco más antiguo de Estados Unidos, que no era menor, a comercio exterior, donde empecé a trabajar de inmediato. Y en ese tiempo se instaló también en Chile, se instalaron en esa época más o menos, digamos en los años 80, se instaló el Chase, algunos bancos brasileños, un banco japonés también, el Tokio, Banco de Tokio. Se instalaron varios bancos y y pagaban muy bien. Yo me fui al Boston ganando como 4 veces lo que ganaba en el sudamericano. Muy bien, en comercio exterior. Y cometí el error de asistir a una reunión clandestina de unos tipos que querían formar un sindicato y habían sabido que yo había sido dirigente y no querían que yo me sumara al sindicato, sino que les dijera las normas generales que había para formar un sindicato, cuánta gente necesitaban y todo y todo. Y fui a esa reunión, que era obviamente fuera del banco, y había un espía ahí, y al otro día tempranito me llamaron, me pintaron mono, y al poco tiempo me llegó el famoso un sobre azul. A los otros tipos eran tres como jefes, que querían formar un sindicato, que venían de otros bancos donde habían sindicatos y dijeron que por qué no nosotros. Ellos los llamaron, le dijeron, seguí o te vas. Ellos se quedaron callados y a este pobre hombre lo echaron, según ellos no me echaron por eso. No sé, en realidad no supe nunca por qué me echaron. Después me fui al Chase Manhattan Bank. También ya era conocido porque sabía de comercio exterior. Necesitaban un tipo de comercio exterior, bla, bla, bla. Me ubicaron a mí y fui. Ahí en el Chase trabajé bien, un buen tiempo. También un banco que pagaba muy bien a los especialistas, a los expertos. También se llegó al oído del gerente, la pelea que había tenido con Boris Blanco, que era superintendente de banco, me llamó y que no podían tenerme, había sido dirigente sindical, el Chase, y ahí me defendió el gerente de comercio exterior, que había sido quien me había llevado. Yo pongo las manos al fuego por Benjamín. Lo conozco el tiempo, lo UP, conozco cómo era, y bla, bla, bla. Ya voy a confiar en ti. Por lo tanto, no me echaron. Todo lo contrario. Después por ahí me vieron y me fui a trabajar a la mesa de dinero del Chile. Otro hito grande que tengo en mi carrera como empleado bancario, que es lo más grande que los bancos. Si hay algo, la gente como es de la mesa de dinero, es como, no sé, lo más alto que hay dentro de los bancos. El Chase era un banco los dos eran bancos muy antiguos. ¿Ya? Los dos bancos casi, los gerentes generales eran extranjeros, pero el resto de los gerentes eran chilenos. ¿Ya? Por lo tanto no se sentía una presencia extranjera, sí en cómo se hacían las cosas. Por ejemplo, el Chase, había que, después que uno terminaba cualquier trabajo, había que microfilmar todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían un sucursal en Saigón para la guerra de Vietnam, y le llegó una bomba a la oficina del Chase de Saigón y se quemó todo. Felices los deudores y todo el mundo, porque no habían los pagareros, nadie les pagó. Perdió mucha plata. Y como perdió mucha plata, podían reconstituir el banco si hubiese alguna... Banco Boston es un banco controlado por pitucos de Boston. Y llegaban el tipo Jimmy Callahan, un tipo alto, así, en pitucos. Esos bancos chicos uno era como amigo de los gringos. Jim Callahan
hablaba contigo y tú lo estudiabas y los tipos, pero era un trato así de amigo. El Jim Callahan, llegaron varios Jims que eran bostonianos. Uno no lograba apreciar, pero no era el gringo habitual, eran gringos, eran simpáticos, pero eran gringos, venían a un banco, de repente al gringo, este Jim Callahan, gerente general del Boston, le ofrecieron platita por la casa que estaba ubicada en 11 de septiembre con Pedro Valdivia, que le había comprado creo que en $1.000.000. La compró el Boston para instalar el banco. Y la vendió en 20. Esos 19 millones le costaron un aplauso del Boston. Por nada que hicieran pedazos, un patrimonio, e instalaran ahora una torre horrorosa que hay ahí en la esquina que está prohibida. Pero el gringo hizo el negocio del siglo, que se echó 19 millones, debe haber sido más, bueno, al bolso, al cabo de 3, 4 años. Y esa fue la historia. No circulaban gringos muchos, llegaban muchos estudiantes. Nos mandaban a estudiantes de alguna universidad de Boston a Chile a aprender, no sé, pero eran bancos bien limpios, así bien limpios en el sentido de bien organizados. Como que no había gente de más, controlaban muy bien los tiempos. Cuando uno venía de bancos y los bancos aún, y sobre todo ahora, que trabajáis como 3 horas diarias, a un banco que te hace trabajar las 8 horas, ¿no? Eso era, obviamente que nos quejábamos todos, no hacían a cada rato mediciones por si alguien estaba haciendo un puesto 2 veces, ¿cachai? No, cada uno tenía su responsabilidad y eso te mantenía todo el día trabajando. De ahí estuvo un tiempo hasta que el banco, supe por ahí que se iba a ir de Chile, y iban a quedar alguna oficina y empecé a moverme. Pedí que me echaran, hablé con la gente, que por favor me echaran, pero con una condición de que no me pusieran ahí, cuando te dicen te colocan, que te cuesta mucho encontrar pega, que lo echamos por tonto, por feo. No, simplemente hay una cláusula en las cuales te pueden echar y uno puede conseguir ese trabajo. Así que lo echaron. Y ahí después seguí en bancos menores, Banco Santiago, y aterricé en el Banco del Desarrollo, que era una especie de cementerio de elefantes, donde llegaban todos los viejos de los otros bancos, pagaban muy poco, pero te admitían gente de 50 años, que ya a todo esto ya tenía 50 años yo, después de toda esta historia. Y ahí vegeté hasta nuevamente en el Desarrollo. Desarrollo era un banco que había sido pensado y creado por Monseñor Silva Enrique, que para el tiempo de la dictadura le llegó, parece, harta platita al viejo, de estos comunistas europeos, y tenía mucha plata el viejo, y le llegaba a él, le llegaba mucha ayuda, y que estaba a nombre de él, pues ni siquiera los obispados. Y habló con un ex y le planteó que ¿dónde puedo mejor distribuir este dinero? En un banco. Ya. En ese tiempo estaban quebrando todas las acciones de ahorro y préstamo, que eran entidades que prestaban plata para comprar casas. Estaban quebrados, el gobierno la hizo quebrar, digamos, que no era conveniente. Encontraron la estructura de un Fintesa, creo que se llama, y compraron esa estructura con la gente, que les salió baratísimo, y después se abrieron como banco y funcionó, y se suponía que con ayuda a todo aquello que los bancos no apoyaban, que era darle crédito al mínimo empresario, al microempresario,
formaron la microempresa, donde realmente ayudaban al microempresario, muy chico, a la gente que tenía 1 o 2 empleados, que ninguno. Y ahí también de repente habían llegado algunas personas que habían estado en el Sudamericano, y empezaron a decir quién era yo. Este fue un gallo que peleó con el Boris Blanco. Empezó también la historia, pero dije yo, bancos, o sea, sindicatos no más. Ahí no tienen el share porque eran demócratas cristianos, tenía otra tendencia política. Todo lo contrario, formaba un sindicato bastante fuerte y con toda la ayuda de la empresa. Entonces, la empresa preferimos trabajar con un sindicato que estar negociando con cada uno. El año 92 entré al desarrollo y todavía usaban calcos. Los calcos habían desaparecido en esos bancos. Yo creo que junto con Vietnam se quemaron los calcos. Yo llego de otros bancos, donde obviamente que el calco fue alguna vez importante. Y habían tipos especiales que estaban todo el día colocando calcos. Y llego al desarrollo y tenían calcos. No podía creer. No podía creer. Y ahí ha llegado un banco primitivo, sin ninguna tecnología, con tipos, lo que yo les decía, acá nadie sabe para dónde va la micro, ¿no? Los gerentes no tenían idea, actuaban ahí por instinto. Ninguno había trabajado en banco. Se los decía, yo se los decía. Lo que pasa es que este banco está gobernado por gente como usted, le decía, que no tiene idea. Bueno, tenemos que aprender, porque para eso los contratamos a ustedes, a los viejos que vienen de otros bancos, para que nos enseñen. Sí, pues, pero bueno, hubo un momento en el Banco del Desarrollo que dijeron que había que hacer un recorte de los gastos de las oficinas. Yo trabajaba en una oficina muy buena, que era Poquinto, la más pirulita del banco. Y la opinión, papel. No es empezar a ahorrar en toalla higiénica, no es empezar a ahorrar en café. Pero, y ahí, en los otros bancos, si uno quería obtener un dato, por ejemplo, una cuenta X, una cuenta del balance, cuenta de crédito, uno metía el computador y apretaba y salía la cuenta de crédito, y si quería impresión te imprimían solamente la cuenta. Pero este banco te imprimía todo el balance más o menos. Está ahí 1 hora y se gastaba en cerro. Tú sacabas la parte tuya y el resto lo botabas. Todos los días pasaba alguien buscando los papeles, eran cerros. Ahí está la plata. Se lo dije a la gente. Ahí está el dinero. Que en vez de estar, que le digan a algunos de estos genios que tienen en computación que debe ser algo muy fácil. Dale una señal que solamente me imprima la cuenta, no el desarrollo de todas las cuentas del banco. Porque ese papel no sirve para nada, po. Y ahí, no sé si lo implementaron o no, hasta creo de que era molestoso, tanto como para mi jefe, como al jefe de él, llegar con eso, decirle a alguien, algún jefe de ellos, oye, ¿sabéis que hay un compadre que está presentando la siguiente idea? Que es buena, pero hay que hablar con el gerente de informática, ¿fíjate? Porque hubo un buen tiempo que no se hacía. Pero son detalles que parecen mínimos, pero te muestran la diferencia cuando uno ha trabajado en una parte organizada, que ocupa bien los recursos, a otro que las cosas se hacen al lote. Y nadie había pensado, oye, pero ¿por qué me muestra todo el balance si yo quiero esto? Y ahí ahí me renuncié ya cansado ya. Me jubilé anticipado y renuncié al banco. Esa es la historia que tengo
historia bancaria.